¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a Distrito Enduro, mi compi Rodri Fumi. y yo soy Andrés. Hoy, Rodri, estamos en el taller y tenemos aquí una moto. Una moto nueva, Andrés. Esta moto no es nuestra, no es nuestra, no es nuestra. Tenemos aquí una Gas modelo, no me acuerdo cómo se llaman los modelos de 4 tiempos, pero bueno, es una EF, 350 ¿no? F, yo qué sé. F350. ¿Cómo es? Bueno, S350F creo que es. Vale, bueno, es una 350 centímetros cúbicos, 4 tiempos, del 2000, modelo entre el 21 y el 23. 21, 23, 21 más que nada. Pero bueno. Exacto, Esta esta es 21 nos dicen por ahí, ¿no? Bueno, la cosa es que la ha comprado un colega y hemos visto que tiene los cojinetes delanteros, que hay que cambiarlos, pero bueno, ya que estábamos, vamos a revisar un poquito todo. La ha comprado así, en principio parece que está todo correcto, pero vamos a revisarla y dejarla lista para que pueda salir a rodar, ¿no, Rodri? Hombre, que por lo menos que salga más seguro. En la rueda delantera sí hemos visto que es lo que salta a la vista, que le hace un poquito de juego, ¿vale? Le echamos un vistacillo rápido y a correr. La moto se ve bastante entera, por cierto. Así que bueno, ¿estás preparado, Rodri? Vamos. Volvemos al taller. ¡A tope! Bueno, el propietario ha hecho bien cuando la ha puesto a vender, porque en teoría tiene plástica nueva, adhesivos nuevos, o sea, claro, la ha ido a ver nuestro colega ahí y dice, ostras, es que parecía de exposición. Así es como se vende una moto, El ¿verdad? chaval le ha pegado un lavado de cara brutal. Mira, nosotros miramos muchas motos, vemos fotos por ahí anunciadas y es que ni las lavan. Es que la gente no lava ni la moto para anunciarla y dice, tío, eres un guarro, ¿qué quieres que te diga, sabes? O sea, no, este chaval ha ido a ver la moto y estaba flipante, ¿vale? Porque el tío pues le ha dedicado una horita de su tiempo y le ha dejado la moto pues en condiciones. Como se debe hacer, ya habéis visto el vídeo de cuando vendimos la Subbarna, que también las preparamos, la dejamos todas lista, impoluta, para que el que se la lleve la pueda disfrutar sin tener ninguna queja ni nada. ¿Vale? Como tiene que Pero ser. sobre todo, primero de todo, si quieres vender algo, pues por lo menos que esté limpio, ¿no? Y que se vea bonito. Lo menos limpio, vamos. Lo Exacto. No hay que desconfiar, claro, la ha limpiado, esto, lo otro, para que no se note lo guarro. No, si hay algo roto lo vas a ver, aunque lo hayan tal. Que se ha roto un plástico, no pasa nada. Eso son cosas simples. Lo importante es que vaya bien de motor y todo el resto de cositas, que esté sano el chasis y demás. Rodri, primero de todo vamos a hacer esa rueda, que es lo que hemos visto de origen, pero vamos a darle, ¿te parece que hacemos un repasito así? Repaso rápido, Andrés. Vamos a hacer un repaso visual. A grosso modo. A ver qué cosas vemos. Venga, vamos. ¿Vale? Venga. Rodri, ¿qué te parece si enseñamos cómo sabemos que ese cojinete delantero está para cambiar? Así, Bueno, a lo rápido. Como hemos dicho que eso es lo que hemos localizado el primero, simplemente cogemos la rueda, ¿vale? La sujetas y la mueves así. No así y lo dejas quieto, no. Golpecito rápido y seco, ¿vale? Fíjate, mira cómo suena. Está suelta, ¿vale? Está suelta, me refiero. Los cojinetes están cascados, ¿vale? Eso es lo primero que hemos detectado así, ¡pum!, rápido. El atrás no lo hace, la rueda trasera, ¿vale? Y ahora pues seguimos investigando. Andrés, Vamos. Andrés, una mejora importante que ha hecho el anterior propietario, ¿vale? Vale. Fíjate, mira lo que lleva esto. ¿Qué tenemos ahí, Rodri? Le ha cambiado la pinza, no la pinza y la bomba, le ha puesto Brembo. Sabemos que el Bractec era un poquito así, te podía tocar el que era bueno, el que era malo. Ya sabéis que ahora está la campaña de cambiar de pinzas, unas pinzas del modelo de 21 a 23 creo que eran, que había algunas defectuosas y este pues se lo ha saltado. Dice, le pongo todo Brembo y ya está. En la delantera y en la trasera. La trasera solamente ha cambiado lo que es la pinza de freno. La bomba ha mantenido la Bractec porque no da problemas, ¿vale? Pues la pinza pues la ha cambiado. Esto es un buen acierto, ¿vale? Muy bien. Andrés, otra cosa que hemos visto así a lo rápido. En las dos ruedas, ¿vale? Sí. Ninguna de las dos ruedas lleva freno de cubierta. Tío, yo no sé por qué la gente hace eso, pero hay que ponerle freno de cubierta, ¿vale? Tanto adelante como atrás, porque gira la cubierta, ya sabemos, la llanta, o sea, gira la cubierta sobre la llanta y ni tracciona o no frena. Sabemos que Es un lleva problema mus gordo. porque nos lo ha dicho, pero también en la rueda de delante hemos visto que hay una válvula, pero es una válvula para meterle aire y para talonar la rueda. Una cosa habitual que hacemos. Ya hemos probado de que realmente no lleva esto, le hemos metido aire y no hay nada, ¿vale? Y en la rueda de atrás pues están los dos agujeros, el de la trasera cámara igual. y el de freno. La trasera está vacía, aquí tenemos un agujerito y el otro pues se me ha escapado. Aquí, los dos, que no hay nada, ni válvula ni nada, o sea, no hay nada, está pelado. Vale, muy bien. Hay que ponerle al menos un freno de cubierta, chavales. Nada, mira, por aquí hemos visto un poquito de quemado en el protector. Bueno, no sabemos si es bien de la calor que desprende el escape, que esto se calienta que alucinas, ¿vale? Y bueno, hay un poquito quemado, nada, poca cosa. La palanca de cambio vemos que no es la original, sin problema. Sabemos que las palancas de cambio, la moto cae al suelo, se doblan, se parten, oye, se sustituye por otra y listo. No pasa nada.
También hemos visto aquí atrás que lleva un protector de, en este caso no lo veo bien, Andrés. Bueno, es un protector SR Protect, que es para proteger las orejas del basculante donde va cogido el guía cadenas. El guía cadenas, al igual que el guía cadenas, tampoco es el suyo, simplemente ya por el color ya lo descartas, ¿vale? No pasa nada, está bien, todo esto es correcto, ¿vale? O sea, cambia uno por otro y fuera. Lleva los protectores de basculante, los cuales te impiden, de chasis, los cuales te impiden que vaya rayando el chasis, ¿vale? Como que es la moto de serie que siempre se raya de por aquí arriba, lo sabéis, ¿vale? Pues este es uno grande, de Acerbis en este caso, está bien, todo perfecto. Y ahora vamos para el otro lado si quieres y echamos un vistazo rápido y se acabó. Vamos. Andrés, hemos girado la moto, hemos hecho así. Vale, por este lado, pues nada, más de lo mismo del otro lado. Lo que sí que hemos detectado es que, ¿cómo se llama esta pieza, Andrés? Tú que eres un Master and Commander de las suspensiones. Bueno, digamos que esto, mira, te lo enseño. Vamos a decir la abrazadera, sí. La abrazadera que fija la tuerca de compresión del muelle, vamos a llamarla así. Está suelta, ¿vale? De compresión no, la de la precarga. Pues eso, lo que yo decía, la precarga. Y está suelta, ¿vale? Bueno, un despiste. Se ajusta, se aprieta y ya está, ¿vale? Porque eso, al igual no pasa nada, pero se puede ir aflojando durante la marcha y no mola, y no mola, ¿vale? Aquí veis la pinza trasera Brembo, como ya hemos comentado antes, que es un acierto. Yo la mía la peté, salió volando, igual que otras tantas que hay por ahí. En este caso, pues se supone que es una buena pinza. La llanta trasera está pintada de color negro y como veis, que os he dicho antes, lo de los agujeros, que no lleva freno cubierta, ni cámara, ni nada. Lo cual eso sí que es un error. Que igual va bien, sí, bueno, igual le va bien, hasta el día que diga que no va bien. Sí, ahora que has dicho lo de la rueda trasera, la llanta delantera está negra. No sabemos, no hemos mirado bien a fondo si es la de origen pintada o si es simplemente que le han cambiado el aro. Sí, ¿No, Rodri? no lo sabemos, ¿vale? Porque de serie vienen eso el día que plata. se desmonte la rueda ya lo veremos bien, porque la vemos por dentro la llanta. Entonces por dentro no se suelen pintar las llantas y ahí sale todo. Pero eso se va a quedar ahí, Andrés. Pues... Radiadores están bien, están planos, no tiene golpes, no hay gran cosa. La moto está bastante bien. Pero bueno, Muy nos bien. falta ahora, vamos a meterle mano a esos rodamientos delanteros. Correcto. Andrés, vamos. Andrés, tenemos un problema. ¿Tenemos un problema? La tuerca está bastante comida, está muy toqueteada, está hecha una mierda, ¿vale? Ahora vamos a enseñarla para que se vea la tuerca. Aquí vemos la tuerca que está un poquillo redondeada. ¿Vale? Evidentemente la han puesto mal, con herramientas inadecuadas. A saber lo que han hecho aquí, no lo sé. Pero bueno, el vaso 17, que es el suyo, pues vemos que no. Que no vale. Vaso de 16, he bajado una medida y dices, vale, pues este más o menos que engancha. Lo que voy a hacer ahora es darle 2 martillazos para ver si lo clavo y poder sacarlo pues con el vaso, ¿vale? Acordaros que este sistema de eje, ¿vale? Esto es un tornillo que solamente lo que hace es ajustar las botellas, ¿vale? Solamente lo ajusta y ya está. Aquí no hay que darle ni... Esto no se aprieta con pistola de impacto, ¿vale? Hablando claro. Se aprieta, el manual te dice 35 newtons, pero tampoco hace falta ni llegar a los 35, simplemente que te ajuste y ya está. Luego apretamos las punteras y fuera. Andrés, voy a meter el 16, voy a darle 2 martillos y a ver qué pasa. Venga. A ver si tenemos suerte, Andrés. Hay que tener en cuenta que esas tuercas son de aluminio. Sí, son tuercas de aluminio, esto no es tuerca de acero, o sea, eso es de aluminio, eso se lo come, si lo haces un poquito mal, se va a tomar por culo el tornillo, o sea, ahí no hay más misterio. Voy a aflojar este por si el pelo, pero este del otro lado tiene que estar apretadito, ¿vale? Que este ya está apretado. Para que no gire el eje. A ver si tenemos suerte. No, mira, Está girando, ¿no? no, mira. No, o sea, está girando el aluminio. La llave, sí. Nada, fuera, bien. Toma por c***. Este invento no vale, Andrés. ¿Qué más podemos hacer aquí de inventos? A ver, cuéntame. Con una llave de presión. Una tenaza, un alicate de presión, sí, la podemos morder y no tirarle de aquí, sino tirarle del otro lado. Así que vamos a necesitar de algún ayudante, Andrés, mientras tú aguantas la cámara, que nos mueva el eje del otro lado, ¿vale? Venga. ¿Te parece? Va. Venga. Vale, hemos mordido una tenaza, llamadlo como queráis, ¿vale? Esto es una llave de presión de toda la vida, pero bueno, llamadlo como parezca. He aflojado la otra puntera, cuidado, la he aflojado porque no voy a utilizar esta para girar, sino esta para aguantar y lo voy a girar del otro lado del eje, ¿vale? Como veis está suelto el eje, he soltado las 2 punteras y ahora aquí el amigo Alberto nos aguanta de aquí y él va a hacer el gesto de girar, ¿vale? Yo simplemente aguanto aquí y a ver qué pasa. Parece que gira, parece que sale. Se escapa, está un poquito duro, claro. No llegamos a ningún lado, porque sí que le está dando, pero lo que creo es que está girando el sistema que tiene este eje por dentro, interior, que lleva un mecanismo para poder cambiar allí la cabeza y ponerle el tirador rápido, este que lleva la SID de KTM, Andrés. Sí. Se cambia, el eje es el mismo, simplemente cambiamos el mecanismo de dentro.
Creo que está girando todo el sistema del eje por dentro, pero el eje no gira, ¿vale? Porque aquí sí que le ha dado unas cuantas veces y esto ni se ha meneado. Andrés, ¿qué solución me das? Pues no lo sé. Así a lo rápido. Quiero intentar no decirte meter una radial, porque es lo que tiene pinta que vamos a llegar. Esto podemos intentar 20.000 cosas, darle calor, no darle calor, pero con las vueltas que le ha dado es que no se ha meneado ni gota, o sea, está en el mismo lado, la tuerca está ahí clavada, está pegada, ¿vale? Y yo diría también, Andrés, como tú, le metemos la mola, cortamos la cabeza, simplemente del tornillo que está hecho polvo, que hay que cambiarlo, ¿vale? Para poder sacar el eje al otro lado y luego pues ya veremos a ver qué es lo que pasa. Chavales, tenemos un problemón, ¿vale? Vale. No sabemos qué ha pasado aquí, no sabemos cómo lo han puesto, cómo lo han montado. Sí que hemos visto aquí que el casquillo de este lado es diferente, no es el original, ¿vale? Os enseño lo que nos encontramos aquí. Esto es el eje de la rueda delantera y esto es la tuerca esta de ajuste, lo cual ya es diferente, ¿vale? Si os fijáis, esta tuerca está cerrada, es ciega, Sí. ¿vale? Esta no, esta tiene un agujero, no sé, le acabo de quitar yo ahora un tapón, bueno, pues un taponcito, ¿vale? Que me da que está, que bueno, que no es la de serie, por cualquier motivo se ha cambiado. Y esto es lo que hay, es el eje por dentro, un eje de acero normal y corriente, pero el interior es de aluminio. La única solución que vemos aquí ahora mismo, entre los 4 ingenieros que vemos aquí, para que me entiendas, el eje no sale para allá porque tenemos este borde de la arandela, ¿vale? Que es su función, evitar que salga para allá, ¿vale? Vamos a coger la mola, le vamos a meter aquí mandanga de la buena y vamos a comernos todo esto de aquí. Intentar cortarlo o rebajarlo o como sea para que quede de esta manera y poder sacar el eje. Y una vez el eje fuera, la rueda fuera, ya podemos trabajarlo y a ver qué le pasa a eso de ahí, ¿vale? Estamos mirando por aquí, estamos aquí todos intentando de averiguar algo, pero no damos con la solución y va a ser eso, cortar ahí. Aquí no vale meter un destornillador, sí, le meto un destornillador, le da... No, que no sale, que hemos hecho aquí fuerza de... Ni tampoco le meto una llave de impacto, ¿no? Si el problema No, es que no es eso. es que la tuerca está toda comida porque es de aluminio, entonces tampoco afloja eso con nada. No sabemos si el lugar, oye, de ponerle grasa a este tornillo o tuerca, Le han metido llevarlo como quiera, fijatornillo. le han metido ahí un fijador o una pasta de cemento o vete a saber tú qué coño le has puesto. Pero esto está aquí, pero pegado, ¿vale? Pero pegado, que alucinas. No sé, esas cosas que nunca pasan, pero a veces pues te encuentras con ellas, ¿vale? O sea que Andrés, vamos a coger la herramienta pesada y a ver cómo nos va. Rodri, ¿qué estás haciendo? Último intento, Andrés. Último. Suponiendo que le hayan puesto algún fijador, fijatornillo, alguna mierda de esa, pues para poder soltarlo, aflojarlo o ablandarlo, la pega, nada, calor aquí, fuego a tope e intentar otra vez a ver si por lo menos giramos ese puntito y a ver qué pasa, si no, pues nada. Ya toca la mola. Último cartucho. Sí. Que patina todo, tío. ¿Qué pasa? Que no, Andrés. ¿Qué va? Andrés, que no, que esto está... Pues nada, nos toca radial, Rodri. Nos toca radial. Hemos decidido, Rodri Fumi, hacer una última prueba. Tenemos unos vasos que son para sacar tuercas tropeadas, ¿no, Rodri? Tuercas rotas, tuercas cascadas. Si soy capaz de meter esto aquí. Vamos a ver, Andrés. A ver. Sí, ha salido. ¿Cómo suponíamos? Nos hemos comido todo el aluminio. ¿Cómo suponíamos, Andrés? Y eso es un extractor, ¿eh? Esto hace como una rosca cónica a izquierda que tú lo metes y la arrastra, ¿vale? La arrastra, muerde, llega a morder la cabeza de la tuerca y en teoría, si todo va bien, la extrae. Pero claro, está más pensado para tornillos de acero. Cuando le metemos un tornillo de aluminio, pues se lo come enterito, se lo destroza. A ver, yo tengo... Majes le llama la convencedora del martillo. ¿A esta cómo le llamamos, Rodri? No sé, tío. Espérate, que tengo mis gafas. ¿Dónde están mis gafas? Gafas de protección, Rodri Fumi. Que son de protección, ¿eh? Sí. Sí, lo digo en serio. De verdad. Qué estilo, ¿eh? ¿Qué te parece? Esto es protección de maquineo. Esto Que es para sí. ir a la rave, ¿no? Me voy a encender la luz para ver un poquito más, porque como son Una rey. oscuras. Nada, empezamos la fiesta, Andrés. Venga, fiesta de la espuma. Andrés, nos hemos comido ya aquí lo que es la cabeza. Ya no hay marcha atrás. Ahora ya, espérate, me apago esto. Ya no hay marcha atrás. Ahora ya hay que seguir para comer todo lo otro, para poder sacar el eje, ¿vale? Vale. Venga, vamos.
A ver, Andrés. A ver. En principio lo hemos comido prácticamente todo. Ahora voy a darle aquí, que queda pues como esto, que queda un... nada. Si te fijas bien, ya se ve lo que es el eje. Sí. ¿Vale? O sea que le voy a meter 2 castañazos y que salga. ¿Vale? ¿Te parece? Venga. Vale. Y esto es lo que queríamos, ¿vale? Ya sale el eje. ¿Vale, Andrés? Lo hemos aflojado del otro lado y ahora lo sacamos por allá. Bueno, Andrés, A ver, Rodri. aquí tenemos el eje. Como yo ya pensaba de un principio, lo que estábamos sacando era la parte interna del eje, ¿vale? O sea, Del otro lado. lo que es, claro, lo que es el mecanismo interno. O sea, todo esto estaba clavado por esta parte de aquí, que al igual la podemos rescatar, ¿vale? No lo sabemos. Pero hemos estado hablando con algunos técnicos de GasGas y lo recomendable es cambiar el eje entero, que ya lo tenemos. ¿Qué te parece? Nada, estos son 10 minutos. Esto luego lo llevas al taller y te dicen, no, madre mía, la que estás liando para sacar un eje. Se le doy yo con un destornillador y lo saco. Sí, ya. Pues, a ver, esto es causa de haber usado la llave incorrecta para apretar esa tuerca, haberle dado más aprete del que se debe y no sabemos si hay alguna liada ahí que le han metido fija tornillo o algo. Es que ¿vale? no lo sabemos. No lo Claro, sabemos. el problema es que ya estaba un poco redondeada la tuerca y eso es porque esto no se ha de hacer con una llave abierta, esto se ha de hacer con un vaso, ¿eh, Rodri? Y Siempre, no un vaso malo. Siempre, no, hombre, hay que utilizar una herramienta buena, un vaso bueno. Oye, una dinamométrica mejor, pero que si no la tienes, pues con una llave de carraca de toda la vida, pero que sea bueno, que no sea de esos guarrotes, ¿vale? Sí. Y luego pues la llevas clara para sacarla y para todo, ¿sabes? Y si te encuentras en un fregado de estos, pues alucina pepinillos. Luego lo que te decía, la llevas al taller, hostia, que se ha pegado el tío allí 2 horas para sacarme la rueda. Sí, se ha pegado 2 horas porque se ha encontrado con un pollo como estos. Pues nada, ya tenemos la rueda fuera, Andrés, que es lo que queríamos. Vamos a revisar primero este casquillo. Fíjate que tenemos un casquillo aquí que no sabemos de lo que es, ¿vale? Que posiblemente sea uno de estos que llevan un cubrediscos que se aprovecha el casquillo, o vete a saber, porque los casquillos que llevan estas ruedas son así, ¿vale? Esto ya los habréis visto todos, cada uno en vuestra moto tenéis prácticamente el mismo, ¿vale? Y este, como podéis ver, es totalmente diferente. Aquí esto, no sé qué coño es. Lo sacaremos y investigamos. Bueno, chavales, hemos decidido, antes de probar a cambiar los rodamientos, como vemos este casquillo raro, que no sea problema que se mueve la rueda porque el casquillo es incorrecto, ¿no? Es probable, vamos a quitarlo de aquí, a ver si sale, si lo sacamos. Vamos a probar con un casquillo bueno, no original, ¿vale? Porque en este caso no va a ser original, pero vamos a tener el eje nuevo, los casquillos nuevos, todo nuevo, y a ver si no es problema de rodamiento, sino que era problema de esta del casquillo. Vale, vamos a intentar sacarlo, que ya ha puesto a dar golpe, Andrés. No nos viene de ahí, ¿a que no? Claro. Y fuera. Vamos a ver. Ya te digo, no, nuestros casquillos no son originales, pero como podéis ver, no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Esto es muy raro, ¿eh? No, pero es que, mira, fíjate, pero ya para empezar es que... Sí, la altura... La altura, o sea, sabemos que esto entra hasta el rodamiento. O sea, el rodamiento pega hasta aquí, ¿vale? Este puntito de aquí. Si los igualas, la altura total, Sí. el rojo es más alto. Es más alto. Tenemos ahí un par de milímetros. Que no sea eso lo que hacía que la rueda hiciera holgura, ¿vale? El rodamiento está hecho una mierda, por cierto. Pero bueno, gira un poquito, gira todo. Vamos a probar a ver. Ya que estamos, probamos. ¿No, Andrés? Sí. Vamos a cambiar los 2 casquillos. Ya que le vamos a cobrar a este hombre todo el tinglao este, sacamos los 2 casquillos. ¿Ves? Este es como el nuestro rojo. Esto sí que es un, vamos a decir, la medida normal y original, digamos, ¿vale? Es lo normal. Nada, voy a limpiar un poquito por aquí la zona, voy a ponerle grasa y montamos casquillos y volvemos a la moto, Andrés. Bueno, a ver, hemos hecho cambio, primero casquillo, le hemos puesto los casquillos correctos, Rodri, vamos a ver si era problema de rodamiento. Correcto, sí, a ver, que son de AliExpress, que ya lo sé, pero las medidas son las buenas, son las correctas, está más que comprobado, ¿vale? Por lo menos ese que llevaba, que eso no vale, entonces le hemos puesto estos y oye, ahora vamos a probar a ver si es necesario de cambiar los rodamientos o no. La montamos, colocamos el eje, ajustamos como se tiene que ajustar y vemos si hace juego la rueda. Venga. Vale. Chavales, si no sabéis el orden exacto de cómo montar la rueda delantera y todos estos tornillos y demás para hacerlo bien, podéis ver el vídeo que os dejamos aquí arriba a la derecha. ¿Tenemos vídeo? Tenemos vídeo que Mahoney lo explica. Evidentemente no lo habían hecho de la manera Mahoney esto. Estamos probando, ahora daremos todos los pares correctos de apriete y todo el rollo, simplemente quiero ver el tema de la rueda que no haga juego, ¿vale? Andrés, Rodri Fumi. ya no hace juego, fíjate.
ni suena. ¿Te acuerdas al principio del vídeo que le damos así, cloc, 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 cloc? Sí. ¿Vale? La rueda gira, no se queda frenada, o sea, está todo bien. No tenía problema de rodamiento. No tenía problema de rodamiento. Hostia, es que me caliento, Andrés. Vamos a decir que sospechamos que ese casquillo equivocado puede ser que lo hayan cambiado porque hay unos protectores de disco delantero que va con, bueno, lleva una pieza de metal, igual, no lo sé, ¿eh? Le quitaron el protector de disco delantero para guardárselo para la siguiente moto y le dejaron el casquillo equivocado. Dices, eso ya está bien ahí. Si tú tienes que tener un casquillo que te sobra, que lo has quitado para ponerle esto, tío, pues vuelve a ponerse otra vez. ¿Por qué se lo has dejado puesto? Porque no has podido sacar la tuerca. Es que eso es lo que te ha pasado, el tornillito este famoso. Ya está, pues se queda ahí que no pasa nada. Y le dices al que te ha comprado la moto, no es eso rodamiento, eso se cambia, si eso vale 20 euros. Tío, no. Nos hemos pegado pues como 1 hora y media tranquilamente entre unas pruebas y otras, o sea que aquí hay un dinero invertido. Exacto. Vamos a dar precios que siempre preguntan. El eje más los tornillos, ¿qué ha costado? 100 euros. 100 euros el eje más los tornillos. Eje y tornillo, vale unos 90 y pico euros el eje y unos 9-10 euros el tornillo. Aparte gasto de envío. Este hombre tiene descuento por ser socio del motoclub, ¿vale? Le ha costado un pelín más barato. Pero ese es el precio, que esto hay que pagarlo. Ahora, ¿qué pasa? Y el casquillo también. Y tiene 2 días. Y el casquillo, que este son míos de mis ruedas de las otras ruedas que tengo, ¿vale? Coño, ahora me tengo que gastar más dinero. Y hace 2 días que tengo la moto, 2 días. Chavales, hay que hacer las cosas un poquito bien. Que toda la moto estaba bastante bien, pero un marrón de estos te busca un pollo porque te planta el tío la moto ahí en la puerta de tu casa y te dice, toma, sácalo tú. Y ojo, nada, Andrés, pues vamos a acabar de montarlo todo esto bien. Venga, va. Y bueno, chavales, ya habéis visto la liada ahí de la rueda delantera. Hemos repasado un poco así por arriba, ¿vale? Ahora hay que probarla hay que usarla y ver que no haya alguna otra cosita. En principio bien, lo único que queda hacerle, Rodríguez. Ahora vamos a cambiarle los muses. Ahora cuando cortemos y recogemos tenemos más espacio. Vamos a ponerle los muses en condiciones, chavales. No esto que lleva porque son muy duros. Él lo poco que la cogía ha dicho, dice, esto es muy duro, es una piedra y nada. Y ponerle los frenos de cubierta, ¿vale? O sea, le cambiamos los muses de M2R. Aquí Andrés os deja el enlace. Y nada, freno de cubierta, que es lo que le hace falta a esas ruedas. Importante, chavales, recordar, usar herramientas adecuadas, las tuercas, no lo hagáis con una llave abierta, con una llave inglesa, a usar un vaso, no tenéis, invertir en estas cosas que lo usaréis, cambiar la rueda delante, ponerla y sacarla, lo hacemos 1000 veces. Entonces comprar unos vasos en condiciones, una llave en condiciones y sobre todo, ¿qué, Rodri? Para apretar los tornillos. Una dinamométrica. Una dinamométrica. Dinamométrica, que se parte de ¿vale? O sea, dinamométrica, chavales. Importantísimo para la moto. Así que nada, chavales, esta Gagas está lista para salir a la montaña ahora que la rueda delante va bien. Eso también provocaba no solamente ese juego, sino que las suspensiones no trabajan bien porque se mueven, no van rectas. Así que nada, ¿está lista, Rodri? 3 milímetros, Andrés. 3 milímetros. Luego dicen que 3 milímetros no importan. Sí importan, sí. Así que nada, chavales, esperamos que os haya gustado este nuevo vídeo, que nos sigáis en el canal, suscribirse al canal y darle a la campanita. Así YouTube os avisa cada vez que hagamos un nuevo vídeo, o no. Y recordar, Distrito Enduro Club, tenemos un motoclub, chavales, con muchas ofertas, descuentos y todo para los socios. Sí, mira, este ha tenido descuento por ser socio, simplemente. Es socio, si no se hubiera gastado un dinerito más. Ha comprado repuestos con descuento. Y nada, chavales, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Mi compi, Rodri Fumi. Y yo soy Andrés y nos vemos en el próximo vídeo de Distrito Enduro, chavales. ¡Hasta luego!